muchas gracias por estar con nosotros en su comunidad digital de Lección Divina. Hoy estamos con un gran hermano y permítanme presentarlo un poquito mencionando algo de su currículum. Él es un hermano originario de Zaragoza, España, y vive en México desde el año 1993. Está casado con 5 hijos. Tiene maestría en bioética por la Universidad Internacional Libre de las Américas, licenciatura en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum, miembro del Consejo de Bioética y de la Dimensión Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana. También es miembro de la Red Panamericana por y para el Derecho a la Vida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, entre otros muchos estudios. Hoy estamos con nuestro hermano Marco Antonio Gracia Triñaque. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar este ratito para compartir algunos temas sobre la vida humana y todo lo que está aconteciendo hoy en día en nuestra sociedad sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo tu tiempo. ¿Te parece si podemos rezar un Padre Nuestro, hermano? Por supuesto. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues nuevamente te damos la bienvenida, hermano Marco. Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas, mi hermano? Venga, adelante. Muy bien. Bueno, mi hermano, lo primero que te queremos preguntar para todos los que nos ven y nos escuchan, según la evidencia científica, ¿desde qué momento somos seres humanos? Ok, mira, esta es una pregunta fundamental. Podríamos decir que es una de las preguntas medulares en el debate bioético actual. De hecho, es muy curioso cuando tú vas a algún debate para hablar de estos temas, lo primero que te dicen es que el tema del inicio de la vida no es tan importante, como que quieren hacerlo más, minimizarlo, porque obviamente saben que desde una argumentación científica no tienen nada que decir al respecto y por eso buscan acallarlo. Y es el tema fundamental, porque si no nos queda claro cuándo inicia la vida humana, pues obviamente no la vamos a respetar desde sus inicios. Y viene ese cuestionamiento. Desde el momento de la concepción, ¿qué hay ahí? ¿Es un ser humano? No es un ser humano, es un intermedio entre persona y cosa, es un extraterrestre, ¿qué será lo que hay ahí, no? Y en este sentido te encuentras afirmaciones, como en su momento hizo, por ejemplo, la exministra de Igualdad española en tiempos de Zapatero. En un programa de radio le preguntaron a un joven, mire, yo soy ateo porque solo creo en lo que veo. Para mí un feto de 13 semanas se me asemeja mucho a un ser humano. Para usted un feto de 13 semanas, ¿qué es? Y ella respondió, un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ningún fundamento científico. Al día siguiente se la comieron viva la comunidad científica en España, ¿verdad? Porque simplemente haciendo uso del sentido común, ya no de la ciencia, sino del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, si está vivo, cualquier ser vivo, por el simple hecho de estarlo, pertenece a una especie en concreto. Y si es un hombre y una mujer los que aportaron los gametos, ese ser humano, o sea, ese ser vivo es un ser vivo de la especie humana, por tanto, un ser humano. Luego, hace apenas unos meses, el exministro de Salud argentino, ante una pregunta sobre la mujer embarazada, él dijo, bueno, aquí solo hay una persona. Lo otro, refiriéndose al bebé, es un fenómeno, en tono despectivo, ¿verdad? Como diciendo, solo hay una persona, lo otro es un bicho raro. Y él mismo dice,
Si no, estaríamos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Y efectivamente, cuando uno se pone a ver cuándo inicia la vida humana, desde la evidencia científica nos damos cuenta que estamos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Cuando queremos hablar con fundamento, sobre todo en el tema del inicio de la vida humana, tenemos que hacerlo desde las tres principales áreas del saber científico sobre este tema, que son la biología celular, la embriología y la genética. Esto sería el estatuto biológico del embrión humano. Por ejemplo, el diccionario Mosby's Medical, que es como la Biblia de muchos médicos, dice: en el preciso y único momento de la concepción, la mujer está embarazada de un nuevo ser individual. La biología, como tal, nos dice que cuando dos células, voy a usar algunos términos científicos, pero los voy a explicar para que no digan, ¿y eso qué es?, ¿no? Cuando se unen dos células haploides. Haploides significa que tienen la mitad de los cromosomas que una célula normal. Por ejemplo, en el ser humano, todas las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. Solamente hay dos células, las células reproductivas, que tienen la mitad. Por eso se llaman haploides, que tienen la mitad de los cromosomas. Y volvemos a usar el sentido común. ¿Por qué tendrán la mitad de los cromosomas? Pues precisamente para que en el momento de la concepción, 23 cromosomas del papá más 23 cromosomas de la mamá, surge un nuevo ser humano con 46 cromosomas. En el momento que se produce esta unión de las células haploides, de los gametos, del óvulo y del espermatozoide, por un proceso que se llama la singamia. Singamia es unión de los gametos, combinan su carga cromosómica y surge un nuevo individuo, un nuevo ser de la especie humana diferente al papá y a la mamá con su propia carga genética. En ese momento, en ese embrión unicelular, se conoce con el nombre de cigoto. Cigoto significa etimológicamente acoplado, porque se acoplaron el óvulo y el espermatozoide y surge una nueva vida. Comienza una división celular que se llama mitosis de una célula, 2, 4, 8, 32, 64. En esa etapa, aproximadamente a los 3 días después de la concepción, se le llama mórula a ese embrioncito porque tiene como una forma de mora. Sigue la división celular y cuando aproximadamente hay unas 120 células, estamos hablando a los 4 o 5 días después de la concepción, se le llama blastocisto. Blastocisto quiere decir que todavía no tiene la forma, por así decirlo, del embrioncito, pero ahí ya está toda la masa celular interna, todas las células que van a dar lugar unos días después al cuerpito del bebé, ¿no? Entonces, desde el momento de la concepción del cigoto hasta las 8 semanas aproximadamente, en esa etapa se le conoce como embrión. Embrión etimológicamente significa el que crece desde dentro, porque al principio es un embrión, una sola célula, comienza la división celular, está creciendo desde dentro para luego tener el cuerpito del bebé. Después de las 8 semanas hasta el nacimiento se usa el término de feto. Me ha tocado ver, de repente hay algunos pro vida que también son, pues se van a los extremos, ¿verdad? Y acuérdense que los extremos pues no son buenos ni tanto para un lado ni como para otro. Y te dicen que si usas la palabra feto, que estás a favor del aborto y quién sabe qué tanta cosa. Porque según ellos es una palabra que suena feo, ¿no? Feto, etimológicamente, significa descendencia por nacer. En este caso concreto, hijo por nacer. Entonces, es impresionante ver cómo desde el momento de la concepción ya hay todo un orden, todo un proceso donde el propio bebé de manera autónoma se está desarrollando y creciendo por sí mismo. De hecho, hay un estudio de la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra
junto con su equipo de investigadores, que descubrió científicamente que desde el momento de la concepción se establece un diálogo materno-filial. Desde el momento de la concepción. Y que quien inicia este diálogo no es la mamá, es el bebé. Claro, esto es a nivel químico molecular, pero es muy curioso porque fíjense, si lo pudiéramos para explicarlo un poquito de manera más sencilla, cuando a ti te pica, por ejemplo, una avispa o un alacrán y te inyecta un veneno, nuestro cuerpo de manera natural lo que hace es reaccionar. Los glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos para luchar contra esa sustancia extraña que ha entrado dentro tuyo y que puede lastimarte. Bueno, desde el momento de la concepción, ya ese nuevo ser que está dentro del vientre de la madre no es la madre. Aquí se rompe ya un argumento proabortista de que pues el bebé es parte del cuerpo de la mujer y la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Tan diferente es que la madre, de manera natural, su cuerpo tendría que reaccionar, los glóbulos blancos tendrían que generar anticuerpos para luchar contra esa cosa extraña que ha tenido la osadía de entrar dentro de ella. Sin embargo, en este diálogo que se establece, si lo pudiéramos poner en palabras así que todos lo entendiéramos, sería algo así como esto. ¡Hey, mamá, que estoy aquí! No soy un bicho raro, soy tu hijo. No prepares anticuerpos y no me rechaces. Es más, prepárate porque ahí voy. Esto ocurre en el primer tercio de las trompas de Falopio. Mientras se da la división celular hasta que llega el endometrio, a la parte más profunda del útero de la mujer, aproximadamente son unos 5 días, ¿no? 5 o 6 días. Bueno, pues en esos 5 días, la mamá ha escuchado a su hijo. No ha generado anticuerpos. Es más, ha preparado todo su organismo, ha cambiado su metabolismo para que cuando el embrioncito llegue por las trompas a implantarse en el útero, en el endometrio, estén todas las condiciones propicias para que lo pueda hacer y continuar su desarrollo. Esto es impresionantemente maravilloso, ¿no? Eso es desde la biología. La embriología, por ejemplo, Rayleigh y Müller, que son unas embriólogas famosísimas, dicen, aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización, la concepción, es un punto crítico, porque es el momento en que surge una nueva vida humana. La genética, si se fijan, va todo en la misma línea. Primero la biología, luego la embriología y la genética. Tenemos, por ejemplo, al doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Él fue el que descubrió el gen de la trisomía 21, el que produce el síndrome Down. Catedrático en la Sorbona en París por más de 20 años. Algo sabría el hombre, ¿verdad?, del inicio de la vida humana. Y él mismo decía, desde el momento en que se fusionan los gametos, el óvulo y el espermatozoide, toda la información necesaria y suficiente está allí. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Él decía, esto no es motivo no es una idea filosófica, no es un postulado moral, no es un invento o una postura de la Iglesia, es simple evidencia científica. Y en ciencias, cuando se hace todo un proceso de investigación con todo un protocolo y llegas a un resultado que es concluyente, uno dice, este resultado es evidente. ¿Evidente qué quiere decir? Que ya no necesita más demostración porque ya ha sido demostrado. Entonces, a lo mejor hace 80, 100 años decir que no sabíamos cuándo inicia la vida humana, pues a lo mejor podríamos haber tenido dudas porque no teníamos el avance científico que tenemos hoy. Hoy, en pleno siglo XXI,
decir que no se sabe cuándo comienza la vida humana es ir en contra de toda la evidencia científica, desde la biología molecular, la embriología y la genética, de que disponemos hoy en día. Sí, es cierto. ¿Y por qué es tan difícil para las nuevas ideologías entender que la vida empieza desde su concepción si hay tanta evidencia científica? Bueno, una buena pregunta. En primer lugar, porque todas estas ideologías y lobbies que promueven una cultura de la muerte parten de lo que podríamos llamar un reduccionismo antropológico, es decir, una visión pobre, reducida, de la persona humana. Entonces, en base a cuál es nuestra concepción de la persona, será nuestro trato hacia ella. Si yo tengo una visión del otro de manera integral, es decir, lo concibo como alguien igual a mí, con la misma dignidad, con los mismos derechos, lo único que prima en esa relación es el respeto. Cuando yo tengo una visión pobre y reducida del otro, se pierde ese trato integral hacia él y obviamente lo tratas o incluso lo puedes ir hasta cosificando. Cosificando porque lo vas a poder usar a tu antojo para alcanzar cualquier otro fin. Otra característica que podemos encontrar en las ideologías es que le tienen una auténtica fobia a la verdad, ¿no? Si no, no serían tan eficaces. Algo que ha hecho tan eficaz a las ideologías es que junto a las grandes mentiras que promueven, siempre presentan algunas luces, algunos atisbos de verdad, porque nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, seres pensantes, racionales, capaces de conocer la verdad, en el momento que identificas esas luces de verdad, dices, ah, mira, eso que dicen es cierto. Bajas la guardia y te comes todo el resto de las mentiras que promueven. Entonces, desde el punto de vista de la verdad objetiva, estas ideologías, vuelvo a lo mismo, no tienen nada que hacer respecto a la evidencia objetiva científica porque no tienen argumentación que lo soporte. Y por eso buscan en cualquier debate, ustedes véanlo, siempre van a rechazar el hablar del inicio de la vida humana porque saben que tienen todas las de perder, ¿no? Entonces, esa es una constante. Por un lado, esta visión pobre de la persona y por el otro lado, esta fobia completamente a la verdad como tal. Bien interesante lo que nos compartes, mi hermano, sobre todo la cuestión de la dignidad. Y te queríamos preguntar, abordando este tema, ¿qué importancia tiene reconocer a la persona humana desde la concepción en cuanto a su dignidad y estatuto moral? Bueno, esa es una pregunta muy buena y acabamos de dar un brinco, porque al principio me preguntaste sobre el ser humano desde la ciencia y ahorita ya estás usando otra palabra, persona humana, ¿no? Estamos dando un brinco ontológico y ahorita voy a explicar qué es esto del brinco ontológico. Para poder hablar de persona humana, para poder hablar de dignidad, ya nos metemos en el mundo de la filosofía. Desde la ciencia, desde la biología, la embriología, la genética, lo único que nos pueden decir es en qué momento comienza la existencia, en este caso, de un ser humano, cuándo está vivo, cuándo comienza a vivir y a qué especie pertenece, en este caso a la especie humana. Hasta ahí llega la ciencia, ese es su campo del saber, cuándo inicia la vida y a qué especie pertenece. Para hablar de persona humana, tomamos o partimos del dato científico, que sabemos que desde el momento de la concepción hay un nuevo individuo diferente al papá y a la mamá. El papá aportó 23, la mamá 23 cromosomas y tenemos un nuevo ser humano con 46 cromosomas. Desde ese momento, la reflexión filosófica es, ok,
Si desde el momento de la concepción ya está vivo y pertenece por tener 46 cromosomas a la especie humana, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, es el único ser sobre la faz de la Tierra que posee una naturaleza racional. ¿Ok? Este es el brinco ontológico. En filosofía, para poder hacer una reflexión sobre el tema de persona, al igual que en la ciencia nos servimos de la biología, la embriología y la genética, aquí, por lo menos yo es lo que más he trabajado en ello, porque creo que son 3 de las áreas filosóficas que mejor nos pueden ayudar a esto. Son la antropología filosófica, que es el estudio del hombre filosófica, racionalmente hablando, la metafísica, que la metafísica es la parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto que es. Es decir, estudia al ser humano en cuanto que es ser humano. Y la ontología, que es todavía mucho más profundo. Es la parte de la filosofía que estudia la esencia, la naturaleza de los seres, de los entes. Es decir, ¿qué hace que ese ser humano sea ser humano y no sea un perro o un árbol o una silla? Es decir, ontológicamente, ¿cuál es la esencia? En este caso, para hablar de la persona humana, su esencia es su naturaleza racional. Entonces, en este sentido, filosóficamente decimos, ok, por pertenecer a la especie humana posee una naturaleza racional. Solamente la especie Homo sapiens sapiens es la única que posee esa naturaleza. Por eso un perro o cualquier otro animal, aunque tenga cerebro, como no posee esa naturaleza racional, es incapaz de actos racionales. Un perro no se levanta en la mañana y dice, bueno, ¿hoy qué comeré? ¿Un hueso o un filete miñón? ¿No? Un león está en la sabana muerto de hambre, pasa una gacela por enfrente y dice, bueno, tengo mucha hambre, pero como me voy a hacer vegano, mejor no me la como. Pues no, ¿verdad? Es absurdo. Solamente la especie sapiens sapiens es capaz de razonar, del preguntarse del porqué de las cosas y de preguntarse incluso de su propia existencia. Entonces, esta naturaleza racional nos hace radical y ontológicamente diferentes a cualquier otro ser vivo sobre la faz de la Tierra. Esto en filosofía lo llamamos dignidad, esa diferencia. Por eso decimos que la dignidad es algo propio, intrínseco, viene como parte de nuestro ser persona. De la dignidad humana brotan los derechos fundamentales. Esto es muy importante y esto hay que distinguirlo. La dignidad humana como tal no es un derecho humano. Yo no tengo derecho a ser digno. Es al revés. Puesto que soy digno ontológicamente hablando, poseo unos derechos que son inviolables. Y si está vivo, si estoy vivo desde ese momento, el primer derecho fundamental, por eso decimos que es el derecho primigenio, es el derecho a vivir. Sin ese derecho no existiría ningún otro derecho. Uno no podría decidir si antes no estuviera vivo, ¿no? Entonces, ontológicamente es el derecho primigenio de todo ser humano, en este caso, de todo ser humano que está vivo, a vivir. Entonces, esta reflexión filosófica me lleva a la conclusión siguiente. Si desde el momento de la concepción pertenece a la especie humana, como me dice la ciencia, posee una naturaleza racional, que eso hace que tenga una dignidad propia, de la que brotan unos derechos inviolables, ya no estamos solamente ante un ser biológicamente de la especie humana, un ser humano, sino que estamos ante una persona humana, con su propia dignidad y sus derechos fundamentales. Atentar contra él es atentar contra una persona humana, contra su dignidad y sus derechos.
Entonces, este es un brinco muy interesante que hay que tomar en cuenta. Por un lado, lo que nos dice la ciencia, pero luego esta reflexión ontológica, metafísica, antropológica, que nos lleva a afirmar que desde el momento de la concepción no es una especie más, no es un ser vivo más, sino que es una persona humana. Y como tal, pues obviamente hay que respetarlo. Esto se conoce, por un lado, la ciencia, hablábamos del estatuto biológico del embrión, y esto se refiere al estatuto antropológico del embrión humano. Y este estatuto del embrión, este estatuto humano, nos dice, en base a todo esto que acabamos de decir, de que tiene una naturaleza racional, una dignidad, unos derechos, que entonces lo que prima ahí es el respeto a ese nuevo ser humano que está comenzando su existencia. ¿Por qué? Porque desde ese primer momento, ese estatuto moral nos dice que ese nuevo ser es un fin en sí mismo y no un medio. Es un sujeto y no un objeto. Y por lo tanto lo tengo que tratar con el respeto que le es debido. Eso es la justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. En este caso, tratar a ese nuevo ser humano en esas primeras etapas de desarrollo como se corresponde. Es decir, como una persona humana y con el respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales. Sí, y bueno, es que es un tema muy extenso y vamos a preguntarte ahora qué es el aborto y qué consecuencias, qué implicaciones tiene para la mujer, porque en realidad esto rompe todos los derechos y reglas que hay sobre el primer derecho a la vida, ¿no? Sí, pues mira, en primer lugar tendríamos que distinguir lo que es el aborto natural del aborto provocado. ¿Okay? El aborto natural generalmente se da por malformaciones del embrión y esto es muy interesante porque hace un ratito que les comentaba del estudio de la doctora Moratalla, que se establece este diálogo, ¿verdad?, entre el bebé y la mamá. Cuando un bebé trae algún tipo de tara o malformación, no manda esas señales adecuadamente a la mamá no lo escucha, no prepara el endometrio y cuando llega a implantarse no lo puede hacer y de manera natural es abortado. Obviamente el aborto natural no tiene ninguna implicación ética porque no ha sido ni querido ni buscado. El que sí nos interesa es el aborto procurado, el aborto provocado, porque ese sí se debe a la libre intervención del hombre sobre el embarazo. Y aquí lo que se hace es eliminar a ese ser humano mientras esté dentro del vientre materno y mientras no sea viable. Entonces, estamos hablando hasta las 23, 24 semanas. Luego ya es un bebé que podría incluso ser viable si por algún motivo de salud se tuviera que sacar del vientre de la madre, se podría meter en incubadoras y todo esto y continuar su desarrollo, ¿no? Pero mientras esté en su periodo de vida intrauterino, eliminar esa vida, eso es el aborto. Hoy en día hemos creado incluso términos para minimizar todo esto y dices que es la interrupción del embarazo y tontería y media, ¿verdad? Claro, todo eso para desconocer o para ir durmiendo un poquito la conciencia y no reconocer que lo que estás haciendo es matar a un ser humano que encima es tu propio hijo. Esto es sumamente grave porque hemos llegado a un punto como sociedad que esta deshumanización que se ha ido generalizando ha puesto como en conflicto a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. En primer lugar, con el tema del aborto, donde una mujer, una madre es capaz de matar a su propio hijo en tanto lo traiga dentro de su vientre. Luego, paradójicamente, con la eutanasia,
donde un hijo puede mandar matar a sus padres cuando estos sean un estorbo. Un caso documentado médicamente por el doctor Gunin holandés, donde la eutanasia es legal. El hijo pide a los doctores que le practiquen la eutanasia a su padre, que está hospitalizado de agonía, para poderlo enterrar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Entonces, llegamos a un momento de insensibilización y de inhumanidad como nunca antes habíamos visto, porque si el matrimonio y la familia como tal, tendría que ser el lugar donde uno se sintiera protegido, querido, acogido, hoy lo hemos convertido en un campo de batalla, donde los padres pueden matar a sus hijos y donde los hijos pueden matar a sus padres. ¿De qué me extraña entonces que la sociedad, que el mundo esté como esté? ¿De qué me extraña el narcotráfico, las guerras, los secuestros? Si el lugar más sagrado, que es la familia, lo hemos convertido en ese campo de batalla. Es impresionante. Entonces, el aborto es eso, es el homicidio y podríamos decir con premeditación, alevosía y ventaja sobre un ser humano inocente, vulnerable, frágil, que no puede valerse por sí mismo. Y es ahí donde una sociedad humana se caracterizaría precisamente esa humanidad en proteger y cuidar a los suyos, en especial a los más frágiles y vulnerables. Y sin embargo, hemos sido capaces de crear leyes para matar a los seres humanos inocentes en el lugar más vulnerable, que es el vientre materno. En este sentido, tenemos una gran deuda histórica, decía Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en España, que la historia juzgará a nuestra generación como una generación que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Y estas son palabras muy fuertes, porque estamos perdiendo nuestra humanidad en aras a unas ideologías, a unos lobbies, a unos intereses que no ven o no reconocen en el ser humano, en la persona humana, desde el primer momento, un miembro de la familia humana. Claro, esto también tiene repercusiones para la madre que aborta. Por un lado, puedes tener las consecuencias fisiológicas, desgarre en el útero, hemorragias internas, obstrucción de las trompas de falopio, dejando a la mujer estéril, incluso por toda la vida, según cómo sea el daño a las trompas. Pero también tenemos todas estas causas psicológicas, que las podemos llamar, o lo que se conoce con el nombre de síndrome post-aborto. Incluso los que promueven el aborto dicen que esto del síndrome post-aborto es un invento de los pro-vida para asustar a las mujeres y que no aborten, cuando tenemos toda evidencia estadística de estudios que demuestran que hay daños psicológicos fuertes en las mujeres que abortan. Hay una página que trata sobre todo este tema, que si alguien quiere profundizar sobre lo que es el síndrome posaborto, ahí vienen estudios, videos con testimoniales, etcétera. Se llama la página No Más Silencio, todo junto, nomassilencio.com. Es una página española y tiene muchísima información muy buena al respecto del síndrome posaborto. Hace unos años, platicando con unos psiquiatras allá en España también, que se dedican al acompañamiento, a la atención de mujeres que han abortado. Uno de ellos decía, cuando una mujer aborta, se rompen ciertas conexiones neuronales que dañan por mucho tiempo, incluso por toda la vida, a la mujer que lo comete. Por eso es impresionante cuando tú oyes a una mujer a lo mejor que hace 20, 25 años abortó
y habla de su aborto, se quiebra en llanto. Se quiebra en llanto porque esas conexiones que se rompieron siguen rotas, ¿no? Te dicen, es que yo después de haber abortado soñaba con mi hijo ensangrentado que me decía, ¿por qué, mamá? ¿Por qué a mí? Cuando veían luego a niños de la edad que podría tener su hijo, en ese momento, pues el daño psicológico es muy, muy fuerte. Ha llevado a caer en temas de adicciones, en temas de suicidio, donde hay un incremento, en fin. O sea, las consecuencias son reales, están ahí, y no solo las fisiológicas, sino también estas causas o estas consecuencias psicológicas. Sí, mi hermano Marco, bien interesante y también terrible esta situación que pasa con las implicaciones posaborto. Y por otro lado, mi hermano Marco, también se nos empieza a adormecer la conciencia. Estamos inmersos en donde se nos dicen que el aborto seguro, que las mujeres van peleando por el aborto seguro, que cuando una niña es violada no tiene por qué sufrir, y se nos van adormeciendo conciencias, mi hermano. ¿Tú qué nos puedes platicar de este adormecimiento? Bueno, en primer lugar, ahí podríamos decir que parte de este adormecimiento de las conciencias pues ha sido fruto de todos estos eufemismos. Un eufemismo es usar un término que esconde la realidad de lo que en sí es. Por ejemplo, el aborto, el homicidio de un ser humano que encima es tu hijo. Le invento el eufemismo de interrupción del embarazo. Y con eso lo que pretendo es minimizar lo que en realidad es un aborto. Claro, al decir interrupción, solito, pues ellos mismos están usando un término que se puede desmontar muy fácil, ¿verdad? Porque tú interrumpes algo que luego vas a continuar. Cuando haces un aborto, no interrumpes nada, matas una vida que ya no va a continuar, ¿no? Entonces, por un lado, los eufemismos van adormeciendo, van atontando la conciencia para minimizar el mal que se está haciendo. Y entonces caemos en una deformación de la conciencia donde el mal como tal lo convertimos en bien y el bien lo convertimos en mal. Tan es así que cuando convertimos el mal en bien, incluso somos capaces de llamarlo derecho. Y por eso escuchamos a veces estos grupos proabortistas que hablan del derecho a abortar. Fíjate, este es un punto muy, muy fuerte, porque los derechos humanos se fundamentan en la naturaleza humana y en aquello que es bueno para la persona. Entonces, cuando hoy en día que todo el mundo habla de derechos, 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 nos olvidamos que todo derecho conlleva siempre un deber, una responsabilidad. Si existe el derecho a vivir, el deber que obliga ese derecho a vivir es el de respetar y proteger dicha vida. Los derechos no son contradictorios entre sí. Por eso sería absurdo hablar de un derecho a matar, de un derecho al aborto. Entonces, ni siquiera tiene el fundamento para poderlo llamar derecho humano, porque va en contra de los propios derechos, de la propia naturaleza, de la dignidad de las personas. Por otro lugar, este adormecimiento de la conciencia surge también por un nuevo término que podríamos llamar la posverdad. La posverdad, que es una distorsión de la realidad. En pocas palabras, es poner los sentimientos, lo sentimentaloide, por encima de la razón. Hoy en día, y esto es algo también muy grave, ya no importa la verdad como tal, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque sea mentira. En mi último libro, de Los Sapiens, ¿dónde quedó?, hago una reflexión que vengo trabajando desde hace algunos años,
y que le he querido llamar la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de la evolución biológica, si procedemos del mono o no, cada quien sabrá de dónde viene su parentela, ¿verdad? Sino qué ha pasado en la cabeza del ser humano en los últimos años para abrir todo este campo a estos lobbies, a estas ideologías, a esta deformación de la conciencia. El ser humano lo catalogamos como especie, como Homo sapiens sapiens, un ser pensante, racional, capaz de conocer y buscar la verdad. De hecho, el fin último de la razón humana es la búsqueda y el conocimiento de la verdad. En una sociedad altamente relativizada que niega la verdad objetiva, estamos haciendo que la capacidad, que el fin último en nuestra razón vaya mermándose o apagándose. Hemos dado un brinco evolutivo. Hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens, repetimos 2 veces lo del sapiens para que no se nos olvide que pensamos o por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Homo sapiens sapiens. A ser un Homo sentimentalis. Sobreponemos los sentimientos por encima de la razón, de la verdad. ¿Cómo hemos llegado a hacer este brinco? Hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, el estudiar, el formarse, el investigar, el analizar críticamente todo lo que me viene de fuera para ver si es bueno, si es malo, si es verdadero, si es falso, a ser un Homo videns. La imagen suplanta la palabra. Por eso hoy en día todo lo que te venga a través de las redes sociales, pues lo hemos convertido en palabra de Dios. Ya nadie lo discute, o sea, nadie investiga si esos datos estadísticos son verdaderos, son falsos. Claro, es tanta la información que nos llega de fuera. Eso generó también un nuevo término que es la infoxicación, el sobreexceso de información, que ya no somos capaces de filtrar todo. Entonces, todo va entrando sin filtro, y eso obviamente va mermando nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de conocimiento de la verdad. Y uno pensaría que termina ahí todo este proceso evolutivo, pero aún hay 2 brincos más. Esto ha propiciado, cuando dejas de buscar la verdad, cuando sobrepones los sentimientos por encima de la verdad, a un siguiente salto que yo he querido llamar el Homo stupidus. Creo que no hace falta la traducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza al Homo stupidus? Es aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. O sea, no es aquel que no reconoce o que no busca la verdad, sino el que la tiene enfrente y la niega. Oye, es que la ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en la concepción. Ah, no, es que yo siento que hasta las 12 semanas, o hasta las 14, o hasta las 23, o hasta que haya nacido. A ver, rebobinemos. La vida humana comienza en la concepción. No es que yo siento que, yo creo que, yo pienso que. El Homo stupidus, el que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Oye, es que biológicamente solamente el ser humano se expresa de 2 maneras, como hombre o como mujer. XX mujer, XY varón. En el momento de la concepción, el último par de cromosomas que se unen son los que determinan el sexo de la persona. Y no hay por ahí un gen medio rarito que si te toca también sale rarito. El doctor Francis Collins, encargado por la comunidad científica mundial de realizar lo que se conoció con el nombre del Proyecto Genoma, es decir, sacar todos los genes que hay en el cuerpo humano e identificar para qué sirve cada uno. Después de un trabajo de varios años, mapear todos los genes del cuerpo humano, en una entrevista que hizo, dice: ya sabemos para qué sirven todos los genes en el cuerpo humano y no existe el gen gay. El homosexual no nace, se hace. Y generalmente lo ocurrido en la primera infancia
puede orillar a esta persona a tener una atracción. Pero a lo que voy es esto. La biología es evidente, hombre o mujer. Ah, no, es que hoy puede ser lo que cada quien sienta que es. La ideología de género. Tiras la cuestión biológica a la basura. Hoy se reconocen 112 diversidades sexuales distintas y todo sin ningún fundamento científico, sino solamente en esa parte subjetiva de sentimentaloide del ser humano. Es decir, si yo biológicamente soy esto y siento que soy todo lo contrario, pues en base a esta ideología eres todo lo contrario. Imagínense hoy en día un adolescente que está en pleno desarrollo, ser lo que tiene que ser, hombre o mujer, es sumamente complicado. Ahora tú dile que tiene 112 posibilidades para elegir. Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, poliamor, ecosexual, pansexual y así 112. Pobrecitos, o sea, les estamos generando un camino de confusión como nunca antes habíamos visto. Bueno, entonces, todo esto parte precisamente de el tener la verdad enfrente y negarla. Y damos aún un último brinco en esta escala evolutiva. Y es muy paradójico, porque hoy que pensamos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, que hablan tanto de libertad, de ser libres, de hacer lo que quieren, tal y cual, paradójicamente nos convertimos en el homo esclavus, esclavo de las corrientes, de las ideologías, de los lobbies, porque como ya no buscas la verdad, como ya no haces ese análisis para ver qué tan bueno, qué tan malo, qué tan verdadero, qué tan falso, cualquier cosa que te presenten estas ideologías, te lo crees. Y uno pensando que es libre, está siendo un títere, una marioneta de estas ideologías. Chesterton, un escritor converso inglés, decía, el gran problema de la sociedad actual no es no creer en Dios, sino creerse cualquier cosa. Y ese es el homo esclavus, el que se cree cualquier cosa porque ya no razona, ya no busca la verdad por sí mismo. Entonces, cuando por un lado tienes todo este bombardeo eufemístico, por el otro lado tienes todo este tema de la posverdad y con todo este sentimentalismo por encima de la razón, pues obviamente que la conciencia, para que una conciencia pueda emitir un juicio adecuado, tiene que ser una conciencia recta y verdadera. Al caer en un mundo de deformación de conciencia, pues los resultados son los que estamos viendo hoy en día. Un mundo que es capaz de llamar al mal bien, de convertir a la muerte en un derecho y de encima aprobar leyes que atentan contra la integridad, contra la dignidad, contra los derechos fundamentales de las personas. Entonces, este tema de la formación de la conciencia es fundamental. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, él decía que urge un despertar de las conciencias, volver a llamar al bien bien y al mal mal. En mi tierra dicen al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Volver a decir sí cuando es sí y no cuando es no, que es algo de lo que adolece hoy enormemente la sociedad actual. Sí, es cierto. Y hablando de muerte, ¿qué es la cultura de la muerte? Porque muchos no pensamos que estemos dentro de, y a lo mejor sí lo estamos. Bueno, pues hablando de Juan Pablo II y Evangelium Vitae, Juan Pablo II acuñó este término de cultura de la muerte en Evangelium Vitae, en el Evangelio de la Vida, y podríamos definirla como esa manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de los más frágiles, de los más vulnerables, por parte de los que tienen voz y voto. Para aterrizarlo en dos ejemplos muy concretos. Cuando se aprobó el aborto antes de las 12 semanas en Ciudad de México, hace ya pues, más de 10 años,
se turnó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los 11 ministros, 8 votaron a favor del aborto, 3 votaron a favor de la vida. Y por el voto de 8 personas, hoy en Ciudad de México van más de 200.000 bebés matados con el permiso de la ley. Porque a 8 personas se les ocurrió decir que antes de las 12 semanas no podemos saber qué es lo que la mujer trae dentro de su vientre. Creo que es evidente, ¿eh? Aquí tenemos un bebé a escala real de 12 semanas. Creo que es evidente lo que se está viendo aquí. 8 personas, más de 200.000 bebés abortados. Acaba de pasar ahora en Veracruz también, ¿no? Se acaba de aprobar una ley por parte de una minoría ideologizada que está abriendo las puertas a la muerte de miles de mexicanos, de miles de seres humanos que por el capricho, por el voto de unos cuantos, ya no van a poder comenzar su historia en este mundo. Y tenemos que tener en cuenta algo muy claro, y es que en el mundo nadie sobra, ¿no? Tendríamos que desmontar también, que es muy fácil, ¿verdad? El mito de la sobrepoblación, que luego trajo consigo todo este impulso del control natal, donde están los anticonceptivos, la esterilización y obviamente el aborto. Pero en el mundo nadie sobra. Todos tenemos algo que aportar y todos cabemos en este mundo. Aunque seamos ahorita 8.000 millones, hay espacio más que de sobra para 20.000 millones de seres humanos y muchos más. Si hoy agarráramos toda la población mundial, los 8.000 millones de seres humanos, antes se usaba un dato de que todos cabían en el estado de Texas. Bueno, yo cuando saqué esas cuentas dije, ok, en el estado de Texas sí cabríamos todos con aproximadamente unos 30 a 40 metros cuadrados por persona. Yo quise ser un poquito más generoso, ¿verdad? Y dije, bueno, si le damos a cada persona 100 metros cuadrados, cabrían todos en los estados de Texas, Arizona y Nuevo México. Los 7.000 o casi 8.000 millones de seres humanos con 100 metros cuadrados por persona. Entonces, eso de que estamos sobrepoblados lo podemos poner en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, darnos cuenta precisamente de eso, que por la cultura de la muerte es en aras de una supuesta democracia, porque es el voto de la mayoría, se atenta contra la vida de los más frágiles y vulnerables. Eso no es una auténtica democracia, porque democráticamente se pueden poner a votación muchas cosas, pero hay algo que no se puede poner a votación, y es la integridad, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, más que una democracia, lo que se está cayendo es en un totalitarismo ideológico, que por medio de leyes imponen a la gran mayoría este pensamiento o esta ley contraria a la vida y a la dignidad de las personas. Eso es fruto de esta cultura de la muerte. Como por sí sola no se sostiene, se tiene que imponer totalitariamente a base, en este caso concreto, de leyes. Entonces, la cultura de la muerte es eso, el no reconocer al otro como lo que es, una persona igual que tú, con la misma dignidad y con los mismos derechos, desde el momento en que inicia su existencia hasta el final de su vida natural. Hay un principio filosófico muy simple que dice: es lo que es y no es lo que no es. Más simple, imposible. Este es el principio de no contradicción aristotélico. Se los he simplificado un poquito, ¿verdad? Pero es lo que es y no es lo que no es.
el desarrollo humano, desde el momento en que inicia su existencia hasta el final de su vida, es un continuum, es continuo, no hay saltos. Por eso es lo que es y no es lo que no es. Si tú desde el primer momento de la concepción no fueras tú, no lo serías jamás. Porque no hay saltos. Aquí no es, pero a partir de las 12 semanas o de las 14 o de las 23, ahí sí ya es. No. O es desde el primer momento o no lo será jamás, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta cultura de la muerte lo que hace es tirar a la basura toda esta cuestión racional, toda esta evidencia científica para imponerse totalitariamente, en este caso a través de leyes. Mi hermano, pues realmente nos estás dando una cátedra y nos estás explicando muy bien, como decimos acá en México, con manzanas, lo que realmente te preguntamos. Y yo quería comentarte, por otro lado, a la cultura de la muerte, o contrario a la cultura de la muerte, ¿por qué consideras que es bueno o importante hoy en día cuidar el matrimonio y la familia, mi hermano? Bueno, vuelvo a citarte a Chesterton. Es un autor bastante prolífico y gran apologeta de la fe católica. Él decía, quienes hablan en contra de la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen, ¿no? Hoy en día pareciera que el matrimonio natural y la familia son el enemigo a vencer. De hecho, muchas ideologías y lobbies, piensa por ejemplo en la ideología de género, piensa en el lobby gay. Esto no es algo que estemos sacándonos de la manga. Los mismos promotores de estas ideologías y de estos lobbies lo han afirmado literalmente, que parte de lo que busca, de su misión, es destruir al matrimonio y a la familia, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy curioso porque a mí me ha tocado escuchar incluso en las marchas del orgullo gay que ponen que la homosexualidad es natural y la heterosexualidad no. Esto es muy curioso, porque si eso fuese cierto, en la próxima generación desapareceríamos como especie. Si lo homosexual, la relación entre símiles, que es estéril por sí misma, eso fuera lo natural, desapareceríamos como especie. ¿Qué es lo natural? Precisamente esta heterosexualidad por la cual hombre y mujer, siendo diferentes, tanto fisiológicamente como psicológicamente, poseemos ontológicamente la misma dignidad y los mismos derechos, estamos llamados en las diferencias a complementarnos. Por eso los hombres tienen genitales externos, las mujeres tienen genitales internos, para que haya una complementariedad en el amor. Y de esa complementariedad surja la vida, la nueva generación. Entonces, lo propio, lo natural del ser humano es el matrimonio natural, hombre y mujer. Es muy curioso que hoy se tenga que repetir esto, ¿verdad? Porque es simple cuestión antropológica, natural. No es que la Iglesia te diga, no, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, es que es la propia naturaleza humana y la antropología, que luego la Iglesia lo hace suyo y es capaz incluso, a través del mismo Cristo, de llamar a esa unión sacramento, que le da todavía un mayor realce y de caras pues, a esa eternidad a la que todos estamos llamados. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta que hoy en día el matrimonio y la familia como tal, hombre, mujer, papá, mamá, hijos, son de una importancia fundamental. Destruirlos implicaría no solo destruir a la persona humana como tal, sino destruir a la sociedad misma. Porque la sociedad es sociedad porque es un conjunto de familias que se agrupan para buscar un fin común, un bien común,
todos juntos. Entonces, si tú destruyes el matrimonio natural, la familia, estás destruyendo los cimientos mismos de la sociedad. Y obviamente las interrelaciones personales con los demás. Entonces, hoy en día prácticamente una constante de cada uno de nosotros tendría que ser la de proteger a como dé lugar a esa unión natural, el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia, la descendencia, los hijos que proceden de este matrimonio. Sí. Ay, hermano, quisiéramos tener mucho tiempo para poder escucharte porque realmente nos estás ayudando muchísimo, nos estás dando mucha luz, pero queremos saber dónde podemos conseguir tus libros y en qué redes sociales te podemos contactar para conocer más de tu trabajo. Bueno, con mi nombre completo, Marco Antonio Gracia Triñaque, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. La red que más uso, que dicen que es para los de nuestra edad, ¿verdad? El Face. Ahí voy subiendo muchísimo material, muchísima información. En YouTube tengo algunas conferencias que he ido pudiendo subir cuando me mandan los links, los videos y todo esto. Y en Instagram poquito, pero bueno, ahí vamos poniendo también alguna cosa. Entonces, a través del mensaje privado, del Face o lo que sea, me pueden contactar. Es un libro que no lo he querido sacar en librerías porque se mueve como a cuentagotas, ¿no? Y de hecho, cuando yo empecé a escribir libros, este es mi segundo libro, el primer libro se llama Persona y Bioética, ese en este momento está agotado, estoy ahorita trabajando en una segunda edición aumentada y corregida, y el segundo libro, que es este, y los Sapiens, ¿dónde quedó? Es un libro diferente. El primero, cuando lo escribí, dije, ese tiene que ser para nosotros, para los católicos, ¿verdad? Persona y Bioética es un recorrido por todo el magisterio de la Iglesia sobre la vida humana, ¿no? Entonces, un libro que se ha usado mucho, por ejemplo, en seminarios, para la formación de sacerdotes, cosas así. Y este segundo libro, dije, tiene que ser algo diferente, tiene que ser para todo público, sea creyente o no sea creyente. Quise hacerlo bien ilustrado a todo color, trae códigos QR, caricaturas, trae infografías. El fundamento es antropológico y científico, pero bajado a un lenguaje para que todo el mundo lo entienda. Entonces, este libro principalmente se mueve en mis conferencias, cuando voy de un lugar a otro, y es la manera más eficaz que ha tenido para llegar a mucha gente. Entonces, aquí en México se puede mandar por MESPOS, por paquetería, según la cantidad y todo esto, y me lo pueden pedir directamente a través de un mensaje privado en mis redes. Muy bien, mi hermano, muy bien, excelente material, excelente tus enseñanzas, mi hermano, y como dice mi esposa, se va el tiempo rapidísimo cuando uno aborda estos temas tan interesantes. Ya se nos fue una hora. Sí, ya se nos fue una hora. Y bueno, hermano, pues está la invitación abierta para que más adelante podamos ahondar un poquito más, como bien lo dijiste, acá en nuestro estado de Veracruz acaba de aprobar esa ley, ¿verdad? Y bueno, pues estamos todavía en esos términos y ojalá podamos seguir platicando más adelante contigo. ¿Cómo ves? Claro que sí, será todo un gusto, pues ya se nos fue en un ratito todo este tiempo y hay muchos temas de los que se pueden platicar que tienen que ver con la vida humana, con las ideologías, con los lobbies, en fin, entonces cuando gusten, encantado de poder estar con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti, mi hermano, y vamos a procurar que tus libros se difundan. Ahorita nos dices que uno ya está agotado, pero el otro, y los Sapiens, ¿dónde quedó? Vamos a procurar que también se difunda por acá y que te hagan pedidos. Créenos que hay muchas personas que van a estar interesados en hacerte los pedidos de esos libros, mi hermano. Pues un gusto y espero sobre todo, porque la idea de escribir todo esto es que les ayude, que les dé argumentos, que les dé fundamentos para defender la vida, el matrimonio, la familia.
Muy bien, hermano. Pues sí, claro que sí nos va a dar argumentos. Bueno, mi hermano, pues, ¿qué te parece si terminamos con un Dios te salve? Adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha sido un honor conocerte, hermano. Igualmente, Muy y pues agradecidos. esperemos que sea la primera de muchas, Dios mediante.